permitirnos estar en este lugar. ¿Cuántos pueden dar un aplauso fuerte a su Cristo? Yo creo que él se merece un aplauso más fuerte. A su nombre. Bueno, queríamos presentar unos videos antes de empezar la predicación para que puedan conocernos un poquito más. Mi nombre es Mohamed, no soy árabe, soy panameño, Mohamed, y mi apellido es Julio. Venimos de la ciudad de Panamá. Mi esposa, Dayana de Julio, que me acompaña. Y tenemos un ministerio para la gloria y honra del Señor, donde Dios ha permitido que podamos salir a otras naciones. Y en esta asignación corresponde Colombia, Medellín, una ciudad muy bonita, en donde Dios quiere hacer cosas grandes en esta nación. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y donde Dios está levantando. Yo quiero decirle, hoy yo traigo un mensaje de parte de Dios acerca del poder de la oración, el poder que hay en la oración. Yo creo que la oración puede cambiar no solamente la vida de una persona, sino también una nación entera. Y quiero aprovechar los minutos que me han dado para poder exponer la palabra de nuestro Dios. Le doy gracias a Dios por permitirnos llegar a esta nación, y sé que Dios va a hacer cosas grandes. Busca su Biblia en el libro de Hechos. Dios bendiga grandemente al pastor de esta congregación, a su esposa, la congregación Aviva acá en Colombia. Dios bendiga también al siervo Andrés, que con él hemos tenido contacto, también al pastor Alejandro. Y ayer estuvimos compartiendo la palabra de Dios allá en la iglesia Catedral del Espíritu Santo con el pastor y apóstol Juan, donde el Dios de lo imposible hizo cosas posibles. Amén. Sí, así que Dios es bueno. Vamos a buscar la Biblia en el libro de Hechos capítulo 12. El libro de Hechos capítulo 12, versículo 5. Quiero decirle que usted es muy importante para Dios. Hechos capítulo 12, versículo 5. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Padre, en esta hora te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Señor, abre los ojos, abre los oídos, abre los corazones espirituales para que tu palabra corra, fluya, sea glorificada, Señor, en cada vida, en cada persona que ha venido en esta mañana a apartar un tiempo para orar, para adorar y también para escuchar tu palabra. Señor, rompe las cadenas, frustra todo plan del enemigo y haz como tú quieras hacer en este lugar, porque tú eres la persona más importante de este lugar. Tu nombre es Jesucristo, Señor. Alabamos y te bendecimos. Y un pueblo que ama a Dios dice: amén. Un pueblo que ama a Dios dice: amén. Gloria al Señor. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Hechos capítulo 12, el verso 5, que la iglesia, al darse de cuenta que Pedro, uno de sus apóstoles, lo habían encarcelado. ¿Qué pasaba en ese tiempo? Había una gran persecución contra la iglesia. La iglesia estaba siendo perseguida
por el Imperio Romano. Y se había levantado un hombre llamado Saulo de Tarso, el cual respiraba maldad contra la iglesia. Y él quería perseguir a todo aquel que confesara el nombre de Jesús. A mí me llama la atención porque si una persona es católica, todo el mundo lo aplaude. Si una persona es musulmán, muchos lo aplauden. Si una persona es budista o mormón, pero cuando usted menciona el nombre de Jesús, cuando usted dice que usted es cristiano evangélico y que usted cree en Jesucristo, causa problema en la atmósfera. ¿Qué causa el nombre de Jesús? Que la Biblia dice que el nombre de Jesús es sobre todo nombre, y el cual Satanás odia ese nombre. Por eso las demás religiones, cuando confiesa y dice soy católico, soy mormón, no hay ningún problema. Es más, la gente, si usted se pone a ver al Papa Francisco, las naciones enteras lo aman, pero no así a los cristianos evangélicos. Aquí en Colombia me enteré que asesinaron, en una noticia internacional, donde mataron a una familia entera cristiana, y donde hace un par de días atrás asesinaron también a un pastor. Entonces, entendamos que la iglesia no es de este mundo. Por eso hay persecución. Por eso se levanta el mismo diablo con el infierno contra la iglesia de Jesucristo. Porque la iglesia de Jesucristo no es de este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, donde estamos esperando a nuestro Rey de Reyes y Señor de señores. Den un aplauso a Jesucristo, hermano. Y la iglesia estaba siendo perseguida. Habían matado al primer mártir de la iglesia primitiva, que fue Esteban, donde lo apedrearon y donde Esteban murió valientemente. Mira, yo quiero decirle que aún la muerte de un siervo o una sierva del Señor que le sirve a Dios no es pérdida. Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Morir en Cristo es ganancia, porque todo en esta tierra algún día vamos a morir, uno más temprano que otro. El problema no es la muerte, el problema es morir sin Cristo. Porque el que muere sin Cristo le espera un horrendo lugar. Y aún la muerte de Esteban causó un revuelo en lo espiritual, porque la iglesia no se detuvo. La iglesia comenzó a anunciar el evangelio de Jesucristo y iba de casa en casa anunciando la palabra de Dios. Pero en el libro de Hechos capítulo 12, que es nuestra cita en esta mañana, el rey Herodes se había levantado contra la iglesia. Y Herodes estaba furioso. Y dice la Biblia que agarró una espada y asesinó a Jacobo, uno de los discípulos. Le incrustó la espada en su cuerpo y Jacobo murió. Y agarró a Pedro y lo encarceló. El propósito de Herodes era matar también a Pedro. Pero qué bueno es Dios que la Biblia nos enseña que la iglesia, cuando se enteró de ese acontecimiento, la iglesia comenzó a orar. Yo creo que si la iglesia aviva aquí en Medellín, Colombia, comienza a orar, comenzamos a unirnos en oración. La Biblia dice que si 2 o 3 se pusieran de acuerdo y oraran al Padre que está en los cielos, el Padre que está en los cielos va a responder. Si nosotros comenzamos a orar por Medellín, Dios puede cambiar esta nación, Dios puede cambiar esta ciudad, y esta ciudad se puede convertir en un centro
ministro de avivamiento espiritual. Porque hoy por hoy, cuando se habla de Medellín, yo que tengo un par de días de estar aquí, he observado que vienen muchos turistas de muchos lados, pero vienen a conocer la historia de los acontecimientos que pasaron hace algunos años atrás aquí en Medellín. Y muchos también vienen a rumbear y a pasar la chévere. Pero si la iglesia comenzamos a orar, esos turistas también van a recibir el poder de Dios en su vida. Y también nuestro hogar va a cambiar para la gloria y honra del Señor, porque una iglesia que ora va a ser indetenible. Den un aplauso a Cristo. La iglesia que ora va a ser indetenible. Cuando ellos comenzaron a orar al Padre que está en los cielos, Dios contestó su oración. Mira, lo bonito de servir a Dios es que tenemos una herramienta. Y esa herramienta, esa arma o herramienta es la oración. El cristiano que no ora vive seco, vive impaciente, se desespera rápido. Hay un secreto que muy poco conoce, y es el que vive una vida de oración. Hermano mío, su mismo rostro va a cambiar. Cuando Moisés oraba y cuando él bajaba del monte, después de estar buen tiempo con Dios y de recibir instrucciones de parte de Dios, dice la Biblia en el libro de Éxodo que había que poner un velo en su rostro, porque el rostro de Moisés no era el mismo después que él bajaba de orar con Dios. Si usted y yo oramos, no solamente nuestro rostro físico va a cambiar, sino también que va a haber una presencia espiritual en nuestra vida. Porque el que ora se comunica con Dios y muy poco se va a equivocar. Por eso es bueno orar, porque somos seres humanos y estamos propensos a equivocarnos. Pero el que ora, poco se va a equivocar. Un aplauso a Jesucristo. Gloria al Señor. El que ora muy poco se va a equivocar. ¿Y por qué muy poco se va a equivocar? Porque Dios va a dirigir su vida. El orar debe de ser un estilo de vida en nosotros. Lastimosamente hay muchos cristianos que nada más se conectan cuando vamos al culto. Pero en el transcurso del día o en nuestros quehaceres, en nuestro hogar, muy poco nos conectamos con Dios a través de la oración. Y la Biblia dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, orar sin cesar. No es sin cesar, sin cesar. Es decir, la única herramienta que nosotros podemos usar constantemente. Usted mientras va conduciendo su vehículo, usted puede orar en su mente. Cuando usted va en el autobús, usted puede orar también en su mente. Mientras usted está en su labor de trabajo, también usted puede elevar una oración. Por eso la Biblia no pone límite a la oración y dice orar sin cesar, orar siempre, en todo tiempo, porque es la manera en que Dios nos va a responder, hermanos míos, nos vamos a comunicar con Él. Muchas veces cuando se habla de la oración trae sueño a la iglesia. ¿Por qué? Porque el cristiano dice, pero yo oro. ¿Para qué me van a hablar de la oración si yo oro? Hermanos míos, los cultos menos asistidos son los de la oración. Los cultos menos asistidos son los de los ayunos. Si usted convoca a la iglesia un día cualquiera, puede ser semana o fin de semana, y usted le dice, venga porque va a haber comida,
va a haber gaseosa, venga con toda su familia, va a venir el que nunca ha venido a la iglesia y se va a llenar. Pero convoque oración, convoque ayuno, son pocos los que van a venir. Y mire, hermano mío, yo felicito a cada uno que se ha hecho presente en esta mañana. ¿Sabe por qué? Porque este lugar está abarrotado, está lleno, porque hay un hambre de Dios. A su nombre sea la gloria. Y ese hambre de Dios va a contagiar a los demás. Los grandes avivamientos vinieron a través de hombres y mujeres que oraron a Dios. Cuando el día Pentecostés se manifestó el Espíritu Santo, estaban los 120 orando. No estaban murmurando, no estaban bochinchando, no estaban hablando del hermano o de la hermana. Estaban reunidos orándole al Padre que está en los cielos para que Él enviara el Espíritu Santo de Dios a su vida. Y dice la Biblia que todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y ahí es donde se levanta un Pedro que antes de recibir la llenura del Espíritu Santo de Dios era un hombre común y corriente. Hay cristianos que son común y corriente. ¿Cómo así, varón? Común y corriente. Común y corriente que ellos van a la iglesia, salen de la iglesia y su vida es normal. Pero no impactan a su vecino, no impactan a su familia, no impactan al compañero de labor, porque ellos no están comprometidos con Dios. Pero dice la Biblia que cuando Pedro recibió el Espíritu Santo de Dios, su vida cambió. Y Pedro se levanta y comienza a predicar, y en su primer sermón se convierten 3,000, después 5,000. Y tan poderoso Dios usaba a Pedro que aún su sombra, cuando él pasaba, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Hay poder en la oración. El segundo día que yo estuve aquí en Medellín, y mientras salíamos de almorzar con mi esposa, y abordamos un taxi para que nos llevara al hotel. Cuando íbamos entrando al hotel, de repente nos sale un hombre con un arma de fuego y me pone el arma de fuego en la cabeza y me arranca un collar y le arranca la cartera a mi esposa. En la cartera de mi esposa teníamos toda la documentación, pasaporte de ella y mío, dinero en efectivo, dinero americano y dinero y peso colombiano que habíamos cambiado. Y fue una escena triste porque pasó un de repente, pero en medio de todo eso vimos la mano de Dios, porque habían dos personas que estaban en el lugar que presenciaron el robo y Dios lo tocó sin conocerme. Habíamos perdido todo nuestro dinero, hermano. Todo el dinero que traíamos de Panamá, todo se fue con los malhechores. Y comenzamos a darle gracias a Dios, porque hay cosas que son más valiosas, como la vida. Ese hombre pudo dispararnos, aparte de quitarnos nuestra pertenencia, nos pudo disparar, pero Dios metió su mano que no. Y era un propósito de Dios, porque mi esposa fue usada por Dios para hablarle a una de las jóvenes que estaba ahí en ese lugar. ¿Quién que le roba quiere hablar la palabra del Señor? Pero cuando uno tiene propósito de Dios, cuando uno confía en Dios, hermano, uno se vuelve indetenible en este mundo. Y ella le habló y la joven comenzó a llorar. Hay mucha gente que están
caminando y que un día vinieron a la iglesia y que hoy en día están apartados y que necesitan ser tocados nuevamente por Dios. Y entendimos que el propósito de Dios era que esa persona recibiera una palabra de parte de Dios. Mire, Dios hace cosas que no son entendibles ante los ojos de los hombres, pero Dios tiene un propósito con el fin de salvar un alma. Dios permitió que nos robaran para salvar un alma. Y luego en la noche comenzamos a orar. Comenzamos a creerle a Dios de que Dios podía hacer un milagro a nuestro favor. Lo que a nosotros nos interesaba era la documentación, porque uno no puede salir de un país o abordar un avión si no tiene documentación. Y comenzamos a orar. Y luego mi esposa se levantó nuevamente a orar a las 3 de la mañana. Y de repente suena mi teléfono a las 4:30 de la mañana y me llamó una persona que yo no conozco ni sé quién era. Y cuando contesto me dice, hablo con Mohamed Julio, sí. Dayani Nestroza, sí. Mire, yo soy recepcionista de un hotel y hay un indigente que se encontró los pasaportes y la documentación, y el indigente está desesperado porque él quiere entregarle personalmente su documento. Y me dice, ¿cuál es la dirección de usted? Y yo le doy la dirección en el hotel donde nos estamos hospedando. Y llegó la persona con los documentos, con los pasaportes, porque hay poder en la oración. Hay poder en la oración. Yo quiero decirle que si usted ora, Dios puede salvar a su madre, Dios puede salvar a su padre, Dios puede convertir a su esposo, Dios puede convertir a su esposa y puede salvar a sus hijos. Dios puede hacer algo extraordinario. Pero necesitamos orar más. Necesitamos pedirle más horas. Necesitamos orar más porque estamos en un tiempo peligroso. Un tiempo donde Satanás, como dice un dicho, el que no ayuna, Satanás lo desayuna. Y el que no ora, el diablo lo va a devorar. La iglesia comenzó a orar y Dios envió un ángel. Y dice la Biblia que el ángel liberó a Pedro de la cárcel. Y cuando Pedro llegó al lugar donde estaban orando, las mismas intercesoras se desmayó. Porque hay oraciones que nosotros hacemos y cuando Dios la contesta no lo creemos. Pero qué bueno es Dios. Diga conmigo, qué bueno es Dios. Que Dios contesta nuestra oración. Hoy más que nunca necesitamos elevar oración a Dios para que Él nos ayude y para conectarnos con Él. El tener una vida de oración nos da unción. El que ora va a ser, la mujer o el hombre que ora va a tener unción. Va a tener ese respaldo de Dios. La unción es el respaldo de Dios. Y la unción fresca pudre todo yugo. Yo recuerdo hace unos años atrás, cuando una brúa que practica la brujería, y esa señora había matado. Yo quiero decirle que cuando alguien practica brujería y mata a una persona, no hay ley humana que pueda comprobar que esa persona hizo ese daño. No puede ir preso. Usted sabe cuántos brujos, cuántos santeros han matado a personas y están libres. No es lo mismo una persona que mata con un revólver, con una pistola, con un cuchillo, a una persona que mata con brujería. Y esta mujer, al ver que este joven estaba predicando, eso le causó tanta incomodidad que ella comenzó a levantar altar de brujería en contra de mí.
Pero lo que los brujos no saben es que hay alguien mayor. Que la Biblia dice: mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y ella pensó que me iba a intimidar. Fue algo terrible, hermano, que una presencia satánica visitó mi hogar. Y yo comencé a orar. Y 3 días me metí en oración de madrugada para ver qué era, porque sabía que no era normal. No estamos hablando de un gato. Hay cristianos que se asustan cuando suena un gato, cuando suena el techo, y piensan que es un gato y se asustan. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que el mismo lugar donde yo estaba se inundó de una presencia mala, que el mismo vello del cuerpo se te despeluca y tú sabes que hay algo extraño en ese lugar. Y yo comencé a orar al Señor, y al tercer día, después de meterme 3 días de madrugada, el Señor me respondió y me mostró. La Biblia dice en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te voy a responder cosas grandes y ocultas. Bueno, el Señor me respondió y me reveló quién era la persona que me había visitado. Y yo comencé a pedirle una confirmación a Dios, diciéndole: Dios mío, si esa mujer que más nunca se le levanta un negocio, ella tenía un negocio en su hogar, y yo le oré al Señor pidiendo una confirmación si era ella. Porque, hermano mío, hay mucha gente que dice que Dios le habla y Dios no le ha dicho nada. Por eso cuando uno ora, comienza a relacionarse con Dios, que ya conoce cuando Dios le está hablando. No es adivinación. Hoy tenemos adivinos del púlpito que andan adivinando. Su cédula es tal, su nombre es tal. Sí, claro. Porque antes de entrar a los eventos, las personas tienen que anotarse. Y yo no digo que no hay un don de ciencia, pero hoy hay que pedirle a Dios discernimiento. Porque hay mucha gente que se disfrazan de cristianos y no son cristianos. Y Dios me reveló que era ella, y yo le pedí la confirmación. Y hermanos, han pasado muchos años de que yo hice esa oración. Instantáneamente, esa mujer no ha podido levantar un negocio más en su casa. Y esa mujer prácticamente la vida la ha golpeado, porque cuando tú eres un hombre, una mujer que le sirves a Dios y que te guardas para Dios, Dios te respalda. Mire, no hay nada más poderoso que sentir el respaldo de Dios en su vida. No le servimos a cualquier Dios. Nuestro Dios no es el niño de Atocha. Nuestro Dios no es la Virgen de Guadalupe, que hay que cargarle un paso para adelante, un paso para atrás. No, nuestro Dios, dice la Biblia en Isaías, que con 3 dedos recoge todo el polvo de la tierra, y con el hueco de su mano todas las aguas del mar. ¿Qué clase de mano tiene Dios? Y el Salmo 24:1 dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Dios nos creó a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Por eso tenemos un Dios poderoso, un Dios que está esperando que usted y yo nos arrodillemos y le pidamos, le clamemos para que Él pueda responder, hermanos míos. Y Dios levantó a Pedro y lo sacó de la cárcel. Y yo creo que hoy Dios va a hacer un milagro en tu vida. Yo creo que este tiempo que estamos pasando no es en vano. Este tiempo que estamos pasando, Dios va a hacer algo sorprendente y te va a sorprender. Denle un aplauso a Jesucristo.
oramos nos comunicamos con Dios. Hubieron hombres en la Biblia y mujeres que recibieron milagros de Dios orando. Por ejemplo, Ana no tenía hijo, no podía tener hijo, pero ella comenzó a orar y la oración subió al cielo y Dios le respondió dándole un hijo llamado Samuel, que fue su primogénito, y luego le dio más hijos. Pero Samuel no fue cualquiera, Samuel fue el sacerdote de Israel. Vemos cómo Zacarías y Elizabeth no podían tener hijos, pero Zacarías comenzó a orar y Dios envió un ángel que le dijo: de aquí a un tiempo tu esposa dará a luz y le pondrá su nombre Juan. Dios oye, Dios ve y Dios habla. Por eso la oración Dios la escucha. La Biblia dice que los oídos de Jehová están atentos al clamor de su pueblo. Pero también Dios ve. Proverbios 15:3 dice que los ojos de Jehová recorren toda la tierra, viendo a los buenos y viendo a los malos. Pero también Dios habla, porque Él responde a nuestra oración. Y muchas veces hay momentos de intimidad en donde uno nada más tiene que quedarse callado. El problema es que muchas veces como cristianos, muchas veces somos como la carretilla. Señor, dame, Señor, bendíceme, Señor, dame, bendíceme. Y no quedamos muchas veces quietos para escuchar qué Dios quiere decirnos. Recuerdo una joven que había un malhechor que la estaba vigilando, una joven de 16 años. Y para ella llegar a la iglesia tenía que cruzar un monte, donde el monte se prestaba por la oscuridad para que cualquier malhechor pudiera violar a una joven. Y este malhechor, por buenos días, comenzó a estudiar a su víctima. Y la intención de él era violar a esta jovencita cristiana. Y un día, menos inesperado, el hombre le salió a la muchacha. Aprovechó que no había nadie y le salió. Y la jaló y la arrojó al monte. Y cuando iba a hacer lo que iba a hacer, esta joven, llena de Dios, conectada con Dios siempre, comenzó a mirar al hombre y habló en otras lenguas. Comenzó a orar en otras lenguas. ¿Y sabe qué hizo Dios? Dios permitió que el violador viera a un hombre grande detrás de la muchacha que venía a defenderla. Y el violador salió huyendo y no pudo violarla, porque hay poder en la oración. Elías oró y dice la Biblia que fuego del cielo descendió. Oró nuevamente y dijo: Señor, no va a llover por 3 años. Y no llovió por 3 años y medio. Y luego oró y Dios descendió lluvia. El Dios el cual nosotros servimos, un Dios real, que muchas veces se tiene que manifestar para que los demás vean el poder de Dios en tu vida. Josué, dice la Biblia que oró y la misma tierra se detuvo para él poder perseguir a sus enemigos. Jesús nos enseña el modelo de la oración. Jesús todo lo que hacía, antes de hacerlo le consultaba a su Padre. Por eso el Padre estaba tan contento con Jesús que se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Para casarse hay que orar. Y lo que menos queremos en este tiempo es orar. Y menos para casarnos. Por eso vienen los desastres en los matrimonios. Porque la mujer, no sé si pasa eso en Colombia, pero muchas mujeres están esperando
un hombre que tenga ojos azules, un Johnny Bravo con el mango chupado. Pero muchas veces no entendemos que el físico, sí, usted no se va a casar con cualquiera, con alguien que no le agrade físicamente. Pero el físico no es lo más esencial. Yo quiero decirle que el físico no es lo más esencial, porque los años pasan y el físico se pierde. La Biblia dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura. Pero una mujer que teme a Jehová siempre va a ser alabada. Y para casarnos tenemos que orar. Yo recuerdo cuando yo vine al Evangelio a la edad de 17 años, mi vida estaba desordenada y vacía, así como estaba la tierra. Yo vivía una vida alocada. Pero cuando vine al Evangelio Dios comenzó a regularme y tuve que someterme a Dios. El problema es que cuando venimos a Cristo muchas veces queremos mandar a Dios, y Dios no es mandadero de nadie. Nosotros tenemos que someternos a lo que Dios quiere para nuestra vida, porque Dios siempre va a querer lo mejor para ti, para ti, para ti, para mí. Y yo tuve que esperar 5 años. Me invitaban a predicar en muchas iglesias en Panamá, y a veces veía a muchas jovencitas solteras igual que yo, bonitas. Pero cuando iba a la oración, el Espíritu me decía: esa no es. Increíble, esa no es. Señor, pero esa me gusta. Esa no es. Y pasaron 5 años, y la que hoy en día es mi esposa, Dios la trajo de otra iglesia para que se congregara en la iglesia donde yo me congregaba. Y cuando yo la miré común y corriente. Pero de repente un día el Espíritu de Dios me flechó hacia ella, y ella se flechó hacia mí. Son cosas del Espíritu. Y yo le decía: Señor, si ella, bueno, permite que cuando vaya a pedirle la mano a su madre y a su padre, que no haya ningún obstáculo, Señor. Y cuando fui, ella me decía que tal vez con el papá iba a haber dificultad, y el papá me dijo: bienvenido a la familia. Hoy en día tenemos 18 años de casado, tenemos 2 hijos, pero esa mujer, yo no pudiera desarrollar el ministerio que Dios me ha dado sin esta mujer. Por eso es importante orar y no meterse con cualquiera, que va a ser un obstáculo para que muchas veces no podamos desarrollar lo que Dios tiene en nuestra vida. ¿Usted sabe cuánta gente se han casado? No, Señor, yo lo voy a cambiar. A su nombre. Gloria. Si Dios no puede muchas veces cambiar a una persona, Dios que tiene todo el poder y que no hay nada imposible para Él, no puede cambiar a una persona. Y no es porque Dios falle, sino porque la persona, si no le abre su corazón a Dios, Dios es un caballero. No piense que usted va a cambiar a alguien. Si la persona no muestra cambio desde el principio, se le va a hacer difícil. Y no hay nada más triste para un cristiano, sea hombre o mujer, que después que sale del culto, después que sale gozoso de recibir una palabra, después que sale gozosa de recibir la presencia de Dios, de alabar al Señor, cuando llega a su casa, su esposo está rumbeando. Eso le causa tristeza. Y no hablo de un matrimonio o de un noviazgo que viene del mundo. Es diferente cuando los dos vienen del mundo y uno conoce a Cristo. Eso es algo diferente. Hablo de cristianos y cristianas que están en la iglesia, están solteros y están buscando a los egipcios.
para cambiarlo. Usted no va a cambiar el corazón de los egipcios. La Biblia manda y dice que hay que buscar un hebreo. Hay que buscar un hebreo, no un filisteo. Ay, Dios. A su nombre. Gloria. Den un aplauso a Jesucristo, hermano. Tengo tiempo todavía. Gloria al Señor. Ya voy a ir avanzando. Mire, cuando descuidamos la oración, por eso en esta mañana nunca descuide su vida de oración. No importa el problema que usted tenga, no importa la dificultad que usted tenga, nunca deje de orar. Porque hoy en día vemos a muchos cristianos que se están apartando de los caminos del Señor. Y el diablo es tan sutil que lo primero que comienza a opacar de los cristianos es la vida de oración. Y ya no dedicamos ese tiempo para orar, sino pasamos más tiempo en las redes sociales, viendo un programa de televisión, haciendo muchas cosas y nos entretenemos en muchas cosas y descuidamos la oración. Y Satanás es muy estratégico. Si hay algo que tenemos que estudiar es a nuestro enemigo con el cual nos estamos enfrentando. Nuestro enemigo, Satanás, es muy sutil. La gente lo llama bruto, pero él no es bruto. Si fuera bruto no hubiera dominado el mundo entero y no hubiera engañado a tanta gente. Y aquí no exaltamos al enemigo, pero sí tenemos que estar claros con quién nos estamos enfrentando. Porque si Satanás ya no está operando como hace muchos años atrás fuera, ahora está operando dentro de la iglesia, con ministros que predican la palabra y que enseñan otra cosa que no está en la Biblia. Cuando usted escucha a alguien decir cosas que uno se queda y uno dice, wow, ¿cómo este predicador pudo decir eso? Recuerde que Satanás está operando. La Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 4 verso 1 que en los postreros tiempos, en los últimos días, muchos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. No se lo está hablando al impío, se lo está hablando al cristiano. Porque cuando nos descuidamos de nuestra vida de oración, entonces Satanás comienza a tomar ventaja y Satanás comienza a hablar. Tres voces hay en la vida del ser humano. Está la voz de Dios, está la voz del ser humano y está la voz del enemigo. Cuando usted escucha una voz que le dice, tú no sirves, tú no vales, mira tu vida es un fracaso, agarra un arma y mátate, esa es la voz de Satanás. Cuando usted escucha una voz que le diga, yo te amo y no importa qué es lo que te pueda pasar, yo estoy contigo, esa es la voz de Dios a través del Espíritu Santo. Y si queremos conocer más profundo la voz de Dios, lea su Biblia. Porque esta palabra, Pedro dijo, tenemos la profecía más segura, más certera, que es la palabra de Dios. Las iglesias se llenan cuando escuchan que viene un profeta. Y con todo el respeto, yo no vengo a atacar a nadie, pero hoy en día lo que se está viendo es una barbaridad. Porque quieren la gente no está muchas veces atento a escuchar lo que Dios quiere hablar, sino que el profeta le va a profetizar. Yo profetizo en esta hora que vas a tener un ganado, que vas a tener carros, mansiones. Eso es lo que queremos escuchar. Pero no dice la Biblia buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura.
Ahí está el secreto en la palabra. Si usted quiere ser bendecido, diezme y ofrende. Porque el que diezma y ofrenda, dice la Biblia en Malaquías 3, que Dios mismo va a reprender al devorador. Es imposible creer que nos robaron todo el dinero y nosotros estamos tranquilos y hemos comido toda esta semana, porque hay un Dios que cuida de nosotros. Hay un Dios que nos bendice y nos protege. Entonces, hermano mío, de ese Dios yo le estoy hablando. No es fábula, no es cuento, no es ficción, es verdad. Dios es real. Y se hace real en nuestra vida cuando nosotros nos enamoramos de Él. Entonces, hermanos míos, el poder del cristiano está en la oración. No está en el Facebook, no está en el TikTok, no está en el Instagram, no está en la tienda del éxito. No, hermano mío, está en la oración. Si usted y yo oramos, este país llamado Colombia puede cambiar. Dios nada más necesita uno o dos o tres. No necesita una multitud. Pero si dos o tres se ponen de acuerdo en algo y oran aquí en la tierra, Dios va a responder esa oración. Amén. La iglesia comenzó a avivarse cuando comenzaron a orar. Dice la Biblia que el lugar tembló después que terminaron de orar. El infierno tiembla cuando hay un hombre, cuando hay una mujer que dedica tiempo a la oración. No hablo de una oración, Señor, lo mismo que te di ayer, te lo digo hoy. Hay cristianos que ni oran a dormir y para comer, como tienen tanto deseo de comer, ni oran. Y muchas veces no sabemos qué peligro hay en la comida. Y por eso la Biblia dice que cuando uno va a comer debe de santificar la comida, porque uno no sabe si alguien te quiere envenenar. No hablo de la suegra, pero no sabemos quién te quiere envenenar a su nombre. Pero si alguien te quiere envenenar y tú oras a Dios, Dios tiene el poder para que nada te haga daño. Por eso tenemos que orar. Por eso tenemos que dedicarle tiempo a la oración. Si le dedicamos tiempo a la oración, la gente dice la Biblia que no solamente por predicar la palabra, ellos anunciaban la palabra, pero oraban. Y la Biblia dice que el Espíritu añadía a la iglesia lo que habían de ser salvos. Dos herramientas clave: la oración y la palabra. La Biblia habla y dice en Hechos capítulo 16 que cuando Pablo y Silas subían en el tiempo de la oración, le salió al encuentro una muchacha. Y esa muchacha decía estas palabras: estos son los siervos del Dios Altísimo. Si usted me pregunta qué hay de mal en que una muchacha dijera que estos eran siervos del Dios Altísimo, no hay nada de malo. ¿Está diciendo algo malo ella? No. Pero cuando alguien vive una vida de oración, aún el Espíritu de Dios le da discernimiento para ver qué hay detrás de la persona. ¿Y por qué esta muchacha le salía cada vez que ellos oraban? Porque hay algo, mire, Satanás va a impedir que usted y yo nos comuniquemos con Dios. Por eso cuando muchos nosotros queremos orar y pasar un tiempo en nuestra casa, ladra el perro del vecino. Cuando usted quiere ayunar y orar, ese día le preparan el mejor desayuno, el que le gusta a usted. ¿Por qué será?
Él la pregunta, ¿por qué será? Porque Satanás sabe que cuando tú te mantienes en oración, él no va a poder engañarte. A su nombre. Él no va a poder engañarnos. Por eso es necesario apegarse a la oración. Y Pablo pudo discernir, dijo: sal fuera en el nombre de Jesús. Y la muchacha tenía un demonio de adivinación. Y Pablo la liberó a través del poder de Jesucristo. Y eso le causó un problema. Por eso no nos sorprendamos cuando oramos, aún saliendo de este lugar. Puede ser que el enemigo se te levante para querer desanimarte, para que no puedas venir más los viernes a conectarte en ayuno y en oración para con Dios. Pero si estoy ayunando, estoy orando y más problemas, no, hombre, Señor, yo me quedo tranquilo. Eso es lo que quiere el diablo. Que usted no ore y que usted no ayune y que nos desanimemos. Cuando me pasó lo que me pasó, había entrado con una parálisis y el diablo quería que yo cerrara mi boca. Pero yo le dije a mi esposa: vamos a seguir, la vida hay que seguirla. Y uno de estos días, no recuerdo el día, pero estuvimos transitando la ciudad en el Metrotren. Y en Panamá, como usted vio el video, yo me levanto y predico en el Metrotren. Yo no sé si en Colombia eso es normal o no, pero el Espíritu de Dios me inquietaba. Y yo abordé un tren y después abordé otro y el Espíritu de Dios me inquietaba. Y abordé otro y yo calladito, tranquilo, como todo colombiano. En esos momentos yo era un colombiano más. Tranquilito ahí viendo a la gente. Y nadie sabía lo que por dentro estaba ministrando. Párate y predica, párate y predica. Pasaron delante de los ojos de Dios como 4 metros, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Y en el último día, bueno, Señor, voy a tener que levantarme. Muy buena tarde, Dios le bendiga. Y comencé por ahí a predicar. En menos de 3 minutos, porque en los metros no se puede predicar como en un púlpito. En menos de 3 minutos se hizo la oración de fe y mucha gente, yo observé, mucha gente hicieron la oración de fe y repitieron: Señor Jesús, yo te acepto como Dios, como Rey, como mi Salvador. Y al final le dije: ¿cuánto aman a Dios? Denle un aplauso a Jesucristo. Y la gente, bla, 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 bla. Y yo me bajé. Le dije a mi esposa: vámonos porque no nos van a agarrar. A su nombre. Pero aún hay que tener valentía. Hermano mío, no se trata de creerse súper espiritual, sino que hay una palabra. Jesús dijo: ir por todo el mundo y predica el evangelio. Yo no me puedo quedar callado, ni estoy diciéndole a alguien que haga lo mismo, pero yo no me puedo quedar callado. Donde yo laboro, a veces la gente viene y tienen una necesidad. Yo no puedo quedar callado. Tengo que dar una palabra y motivarlo. No hablamos de un desorden, porque hay cristianos que en la hora laborable quieren predicar. Hermano, no haga eso. Todo tiene su tiempo. ¿Amén o no amén? Es también lo mismo como un cristiano que dice: por fe yo vivo. Sí, la Biblia dice que el justo por su fe vivirá. Por fe vivimos. Pero no me hable de una fe desordenada, porque la fe sin obra es muerta. Predicadores que se van a predicar todo un día y dejan a su esposa, a sus hijos sin comida, y cuando vienen en la noche le preguntan a la esposa: ¿cocinaste? Pero ¿cómo voy a cocinar si tú no me has dejado nada? Eres un desordenado. Y la Biblia dice que el que no provee para lo suyo es peor que un incrédulo.
Por eso, hermano mío, la palabra de Dios es la que nos va a ilustrar y nos va a guiar por senda de justicia. Y muchos hemos dejado esta palabra para escuchar fábulas y cuentos. Hoy en los altares, es triste decirlo, pero en los altares hay mucho show. Y para entretener a la iglesia hay que vestirse del Chapulín, del Chavo del Ocho. Hay que hacer chistes para que la gente se ría. Y muchos se sienten ofendidos cuando hay una palabra que confronta y dicen: el predicador no tiene amor. No, hermano mío, es que Dios no nos ha llamado para entretenernos. ¿Cuántos queremos ir al cielo? Amén. Todos. Pero para ir al cielo hay que vivir en santidad para Dios. Y la santidad no es ropa. La santidad no es apariencia. El que es santo lo va a hacer por dentro y por fuera. El que es santo, igual como se comporta en la iglesia, también se va a comportar en el mall o en el centro comercial. Un cristiano una vez en Panamá, en la iglesia, levantó mi mano y todo el mundo: wow, este varón es tremendo. Pero un día lo vieron en un centro comercial, allá le llamamos mall, un mall, y pasó una muchacha muy hermosa, y el varón no se pudo contener. Y cuando vio a la muchacha comenzó a decirle: oh, grandes y maravillosas son tus obras, Señor. Y qué casualidad que había una persona que lo estaba viendo. Santo varón, santo varón. Y él quería tapar su falta diciendo: bueno, es que las obras del Señor son grandes. No, hermano mío, el que es santo lo va a hacer dentro y fuera. Y quiero decirle con última palabra: vamos para Dios. No descuide la oración. El que se descuida de la oración muy pronto no estará en los caminos del Señor, estará en el mundo. Porque la oración es el oxígeno del cristiano. Es lo que nos comunica con Dios, es lo que nos mantiene activos con Dios. Si oramos más, vamos a ver la mano de Dios en nuestra vida, en nuestra familia. Si comenzamos a elevar oración, usted va a ver el cambio en su marido, usted va a ver el cambio en sus hijos. A veces nuestros hijos están rebeldes y el diablo los usa. Bueno, la oración tiene poder para cambiar a ese hijo. Todo lo que estamos hoy en día congregados en una iglesia, sabe que estamos congregados porque alguien oró por ti, alguien oró por mí. Y a través de esa oración hoy en día nosotros estamos aquí. Por eso, hermana, no descuidemos la oración. Para nuestro negocio, si alguien tiene negocio y quiere ver su negocio prosperado, no deje de orar. Y hay que hacer oraciones efectivas. Dice la Biblia que la oración eficaz del justo puede mucho. Señor, yo te presento mi negocio. Yo sé que hay muchos negocios alrededor, pero pon tu gracia sobre mi negocio, que los clientes quieran venir. Y esa oración usted va a ver, cuando usted vea el movimiento y la avalancha, que la gente venga, usted dice: gloria a Dios, porque aquí está la presencia del Señor. Amén. Hermanos míos, no descuidemos la oración. No importa quién no quiera venir, los días que sean de oración, usted venga. Porque el que tiene necesidad es el que viene. Y nosotros yo estoy desesperado y necesitado por el Señor. Yo necesito cada día más y más de Dios. No importa cuántos años yo tengo en el Evangelio. Yo me convertí a los 17 años y tengo 23 años de servirle a Dios. Pero aunque tenga los años que tenga, lo que me sostiene a mí es Dios a través de la oración. Amén. Por eso dependo de Él.
y por eso vivo para Él. Yo quiero que usted se ponga de pie y quiero orar. Habrá alguien en esta mañana, una oración breve. Habrá alguien en esta mañana que necesita un milagro de parte de Dios. Si usted necesita un milagro de parte de Dios y puede pasar aquí al altar, se lo voy a agradecer para que oremos todos juntos. Gloria al Señor. Puedes pasar adelante. Gloria al Señor. Aleluya. Te adoramos, Señor. Tu presencia está en este lugar. Tu presencia está en este lugar, Señor. Tu presencia está en este lugar. Puedes ponerme la adoración, pero con la música. Sí, sí. Y vamos a adorar al Señor mientras hago la oración. No hay lugar más alto que estar a tus pies, Señor. Te adoramos. Levante su mano y comience a orar al Señor. Padre, te adoramos, te bendecimos. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Señor, gracias por lo que tú vas a hacer en la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas. Gracias, Dios mío, porque a partir de hoy se activa lo sobrenatural, Señor. No porque sea yo, sino porque tú estás en medio de nosotros. Señor, aquí hay un pueblo que tiene hambre de tu palabra, hambre de ti, Dios mío. Oh, te adoramos, Jesús. Sube un poco el volumen. Vamos, adora al Señor. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, Bendícela a Dios. Bendícela a Dios. En el nombre de Jesús. Ministra su vida. me postro a adorarte. No hay lugar. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande Oh, rica tarabasía. que estar a tus pies. Oh, riba que tarabasaya. Tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí. Tú estás aquí en esta mañana. Consolando los corazones. Padre, levantando al caído. Levantando, Dios mío, aún matrimonio, Señor. Restaurando vidas.
te adoramos, Jesús. Haz un milagro sobrenatural sobre la vida de mis hermanos, de mis hermanas. En el nombre de Jesús. Y aquí permanecer a los pies de Cristo. Adoramos, te adoramos, Jesús. Y aquí permanecer postrado a tus pies. Y aquí permanecer a los pies de Cristo. Señor, derrama aceite de los cielos. Derrama escarcha de oro también sobre las vidas. Haz señal en esta mañana de que tú estás en medio de nosotros. Marca las manos, marca las vidas con aceite, con escarcha de oro, Dios mío, sobre las vidas. También, Dios mío, trae un milagro sobrenatural. Mira aquel que tiene alguna enfermedad. Mira aquel, Dios mío, que tiene alguna dolencia. Tú eres el Dios de Abraham, tú eres el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, tú eres el Dios de nuestra vida. Manifiéstate con poder, Señor. Por tu llaga hemos sido sanados, por tu llaga hemos sido curados. Y envió la palabra, y envió la palabra, y envió la palabra y fueron sanos, sanos, sanos y libres. Oh, sí, Cajaba. Recibe más de Dios. Recibe más de Dios, recibe más de Dios. En el nombre de Jesús. Padre, glorifícate. Que sea un día de victoria. Que podamos recibir respuesta de lo alto, Señor. Mira este pueblo, Padre, con hambre y con sed. Hambre y sed de tu palabra. Hambre y sed de tu palabra. Hambre y sed, Señor, de lo que tú vas a hacer. Oh, Dios mío, fortalece. Fortalece las vidas. Fortalece las vidas. Fortalece las vidas. Tú nos das fuerzas como la del búfalo. Y levantaremos alas como la del águila. Señor, tu palabra dice que los que confiamos en ti no seremos avergonzados. Y creemos, Dios mío, que viene un milagro para nuestra vida. Viene un milagro poderoso para nuestra vida. Eso por el cual tú estás clamando. Eso por el cual tú le estás pidiendo a Dios. Dios tiene control. Dios tiene el poder. Y Dios es un Dios que recompensa la fidelidad. Así que yo creo que Dios trae nueva fuerza y que también hace cosas nuevas en nuestra vida. Señor, te adoramos, te bendecimos, Señor. Padre, presentamos a este pueblo colombiano, Dios mío. Tú amas a esta nación. Bendice también esta nación en gran manera. Padre, ayúdanos. Aquí habemos más de 2 y de 3 reunidos en tu nombre. Toca las vidas, Dios mío. Señor, aunque hayamos pasado por tribulación o por problemas o por circunstancias, quiero decirle a alguien en esta mañana que tal vez está atravesando problemas, que se le ha levantado el mismo infierno. Satanás no ataca a los que están muertos. Por eso hay tanto ataque en tu vida, porque tú no estás muerta. Tú no estás muerto, tú estás vivo. Tú estás haciéndole daño al infierno. Y por eso el infierno se ha levantado para querer opacar tu oración, para querer detenerte a que tú no ores, a que tú no busques la presencia de Dios. Pero hoy Dios te da fuerza, así como se la dio a Jesús, que cuando Jesús pasó por el desierto y fue tentado por Satanás,
Y luego que él salió victorioso, los ángeles le servían y lo fortalecían. Recibe nueva fuerza, fuerza de lo alto. Mujer, tranquila, Dios te da fuerza. Y Dios te dice, estás tranquila porque Él peleará por ti. Él peleará por ti. Él peleará por ti. Oh, Riba, que Tarabasaya. Oh, tú estás aquí en esta mañana. Vamos, concéntrate con el Señor. Él está aquí. Aunque mi mano no llegue a donde tú estás, pero la mano de Dios está en esta mañana. Y la mano de Dios poderosa no te ha dejado. Yo quiero decirte que Dios no se ha olvidado de ti, ni tampoco de tu oración. Hay un Dios que está en los cielos, que tarde que temprano te va a responder, y que verás y testificarás de la grandeza de Dios. Oh, te adoramos, Jesús. Inunda este lugar de tu presencia. Inunda este lugar de tu gloria. Trae sanidad, Dios mío. Trae sanidad. Oro por sanidad. Oro por sanidad. Oro, Dios mío, por la restauración de algún órgano. Oro, Dios mío, en el nombre de Jesús, que el cáncer se va, la tuberculosis se va, el cáncer de seno se va. Señor, se va todo dolor en el bajo vientre, se va todo dolor en la pierna, en el muslo, Dios mío, en el nombre de Jesús. Todo derrame cerebral que quiera atacar a alguno de mis hermanos o de mi hermana, sea reprendido y echado fuera en el nombre de Jesús. Señor, creemos en tu gloria. Creemos, Señor, en ese Dios de lo imposible. Ese Dios que hace posible todas las cosas, porque para ti no hay nada imposible. Padre, gracias por este tiempo. Mira las lágrimas de tu siervo. Mira las lágrimas de tu sierva, Señor. Tu palabra dice en Apocalipsis que aún nuestras lágrimas serán enjuagadas. Y que tú tienes una copa, que es la copa de las oraciones, que cuando clamamos a ti con lágrimas, tú